¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes, hace sol, eso sí, vamos a tener temperaturas muy bajas este fin de semana. Las altas no están mal, 15, 16 grados aproximadamente, pero ojo que parece que las mínimas van a bajar hasta los 3, 4 grados en Vigo, o sea que ojo, abríguense con todo, mucho sol y mucha agenda que vamos a repasar en la segunda parte de este programa, la mayoría ha cubierto para que ustedes puedan disfrutar también de todo lo que Vigo ofrece y parte del área metropolitana. Pero antes quiero hablar de literatura y quiero hablar de este libro, de los 3 nombres de Luzca, de Gisela Pou, a la que podemos saludar ya. Gisela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros, María. Que no te lo he preguntado antes, ¿desde dónde nos atiendes? ¿Dónde estás? Pues desde un pueblo que está a 30 kilómetros de Barcelona, Castellar en la zona del Vallès, donde yo nací y ahora vivo en ella también. Barcelona, París, Polonia, son 3 lugares por los que discurre esta novela que, ojo, yo lo comentaba también antes de empezar esta entrevista, justamente en el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, y mucho tiene que ver este libro donde nos habla de los 3 nombres de Luzca. Enseguida nos explica Gisela por qué, pero también de la historia de 3 mujeres y de tantos niños polacos que no solamente perdieron a sus familias durante la guerra y durante el nazismo, sino que también perdieron parte de su identidad. Qué importante la identidad, Gisela. Pues sí, fundamental para continuar viviendo, ¿no? Bueno, los 3 nombres de Luzca nace de una realidad, de la realidad de unos niños que vinieron a Barcelona en 1943, acogidos por el gobierno español. Eso fue por mediación de la Cruz Roja Internacional y también del Consulado Polaco en Barcelona, Consulado Polaco del gobierno en el exilio de Polonia, porque Polonia después de la guerra, como sabéis, era comunista, ¿no? Estos niños venían a Barcelona, eran huérfanos de guerra, se suponía, venían a Barcelona como unos meses para estar acogidos, pero alguno de ellos llegó a estar hasta 10 años. Venían a la espera de que sus padres biológicos o algún familiar los reclamara y pudiera regresar a su casa, donde estuviera su casa, si en Polonia o en cualquier otro país de Europa. Y a partir de este hecho real, pues crea Luzca. Luzca es un personaje de ficción que está conformado a partir de pequeños retazos de realidades, de niños que existieron de verdad, pero insisto en que es un personaje de ficción. Y bueno, y la novela, el tema principal de la novela, uno de ellos, tiene más de uno, es el desarraigo, en el caso de Luzca, de esos niños que han perdido sus raíces y que no saben de dónde vienen ni saben a dónde van. Luzca lo define muy bien cuando al final de la novela, ya mayor, lo cuenta, dice: esos niños, éramos pequeños árboles con las raíces al viento, no sabíamos de dónde veníamos ni sabían a dónde iban. Y esa es un poco la matriz principal de la novela. Pero bueno, la novela hay 3 voces, es como un triángulo donde hay 3 voces. Esas 3 voces son la de Luzca, una niña de 9 años que llega sin hablar, no quiere hablar y le costará mucho abrir las grietas de la memoria y recordar lo que ocurrió 3 años antes de que la acogieran, ¿no? Porque ella fue secuestrada de su familia polaca. El segundo personaje es Emma, que es una niña barcelonesa con quien se harán amigas, que es la hija de Isabel, que es el tercer vértice de ese triángulo que compone la novela. Bueno, Isabel, una mujer fuerte, moderna. Atravesamos también parte de su historia y de la historia de 2 personajes masculinos, además, que la rodean. Pero déjame pararme en Emma, porque Gisela, es extraño, yo lo pensé cuando empezaba el libro, decía, ¿cómo puede ser que haya una niña
que de repente me esté cayendo fatal. Evoluciona muchísimo este personaje a lo largo de la novela, pero al principio era, no puede ser que la autora me esté planteando este personaje así. Bueno, porque la novela empieza, voy un poco para atrás, yo lo que quería escribir al inicio, antes de cruzarme con este reportaje de José Luis Barbería, que hablaba de esos niños polacos acogidos en Barcelona, mi interés era hablar sobre la posguerra española, un tema que ha sido tocado por cine, por novelas, bueno, desde muchos ámbitos, ¿no? Entonces, pero me apetecía muchísimo por el hecho de que mis padres vivieron la posguerra, me hablaban mucho de ellos, se casaron en el 49, fueron a vivir a Barcelona, mi madre cosía por las casas, o sea, había como algo dentro de mí que me incitaba pero no encontraba el tema, y el tema que se cruzó fue el de Ludka, que hemos contado. Y voy a la pregunta. Emma, yo quería que Emma pues empieza mal porque ella tiene muchos celos de esos niños que le roban a su madre, porque Isabel, que es su madre, trabaja donde los niños están acogidos como costurera y también como ayuda en la cocina, y le roba muchas horas. Entonces ella no quiere bueno, esos niños no le gustan demasiado, pero poco a poco, bueno, se acercará Ludka, y de esa gran amistad pues nacerá algo muy, muy, muy intenso, y gracias a ella pues Ludka empezará a hablar y empezará a recordar, ¿no? Pero sí, era posta, ¿eh? Esos personajes. No, los sé. Normalmente no dais puntadas sin hilo. En el caso del libro decías tú al principio que había muchos más mensajes. Para mí es un viaje, hay un viaje físico que dos de las protagonistas hacen hacia Polonia para buscar el pasado, en este caso de Ludka, pero hay un viaje de madurez también, porque es cierto que son mujeres que tú planteas como muy modernas, pero también es en una época donde hay muchos tabúes, por ejemplo, la sexualidad. Bueno, hay muchísimos tabús porque todo lo que en este país, por entonces, dicen también los personajes, y digo yo, todo lo que no estaba prohibido era pecado, o sea, no podías oler por ningún lado, y si eras mujer mucho más, estabas totalmente sometida o a tu padre o a tu esposo, necesitabas la firma de un hombre para todo, incluso para comprar una máquina de coser, lo cual me parece ya como denigrante, ¿no? Pero así es. Es cierto, o sea, la novela empieza con esas dos niñas en el 46 que tienen 9 años, sin embargo habrá todo un viaje hasta los 71, que no se asusten los lectores porque se centra mucho en el 46 o 47, damos un salto al 56, donde Ludka debe decidir qué hace, si se va de Barcelona hacia Estados Unidos, donde hay una colonia polaca en Buffalo, que es una ciudad que está en el estado de Nueva York, al norte de la ciudad de Nueva York, o se queda en Barcelona. Y por un tema, bueno, pues de atracción hacia su amiga, que no era lícito en ese momento y que se veía mal, que ni tan siquiera se sabía que existía, pues decide irse, ¿no? Y cortar un poco raíces. Y luego hay otro salto pequeño, que es el final de la novela, que nos situamos en el 2008, cuando recuperamos a las protagonistas, a Emma y a Ludka. Isabel ya ha muerto, pero las recuperamos y hay un reencuentro de ellas dos, y bueno, pues terminamos de hilvanar los hilos de esas tramas, ¿no? De las distintas tramas. Bien. Casi te interrumpo. Digo, Gisela, no hagas tú spoilers, no, que si yo los hago yo, no me los hagas tú. No los voy a hacer más. Vale, un último personaje, porque es que no lo sé. A mí me tiene especial ternura ese abuelo maravilloso que te abre las puertas de la libertad a través de la cultura, aunque sea ficticio también. Sí, bueno, es ficticio y es muy real. Había muchos digo ficticio que sea libertad, sí. ¿no? Porque en aquel momento era abrir puertas, simplemente. Sí, bueno, en el fondo hay un paralelismo entre Emma y entre Ludka. Ludka ha perdido sus orígenes, la secuestraron los nazis, la nazificaron, y cuando vuelve a Barcelona, bueno, hay todo un proceso de polonización, ¿no? De volver a querer aquello que le han enseñado a odiar, que era todo lo que es la cultura y lo que es Polonia, ¿no? Eso ocurre lo mismo un poco aquí en España, en el año 46, pues la lengua estaba prohibida y Emma era una niña que, bueno, tenía toda su enseñanza absolutamente en castellano, no podía hablar el catalán para nada con nadie, a excepción de casa y de la lengua vehicular, pero no podía leer. Entonces su abuelo, que era maestro de la República, que fue represaliado
que fue depurado y que tuvo que ganarse la vida como carpintero, pues un poco continuaba con su labor pedagógica con su querida nieta y única nieta, a través de los libros que le pasaba a escondidas y sin que fuera público, porque eran libros prohibidos, libros de cuentos, pero eran en catalán, eran prohibidos, y ella los leía, y a través de esas palabras que no entendía y que escribía en papelitos y que se los ponía a su abuelo en un paraguas y que él recuperaba, que escribía una frase, que esa frase la repetía luego la niña diciendo ya le he entendido el significado, esas palabras en papel son las que ayudarán también a Emma a acercarse a Ludka el primer tiempo que está en Barcelona, ¿no? Yo esta mañana creo, hacía una búsqueda rápida para saber, bueno, cuánto quedaba de las raíces de esas niñas y niños polacos en Barcelona. Repito, una búsqueda rápida, y lo poco que he encontrado es una asociación catalano-polonesa, entiendo que en castellano catalano-polaca, que existe en Barcelona, aunque no desde hace mucho. Sé, sin embargo, que esa búsqueda rápida mía contigo han sido mucho tiempo de investigación, muchos papeles, muchos libros y muchas entrevistas. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación? Bueno, todo partió de ese reportaje de Jesús Barbería, que nació en 2008, que salió en mayo del 2008. Era un hecho que no es que fuera escondido, simplemente como tantas cosas ocurren, pues la memoria se va diluyendo, ¿no? Y bueno, se va diluyendo y luego solo lo recuerdan los mayores, ¿no? José Luis Barbería tiró del hilo, encontró a muchos de esos niños que en el 2008 tenían 70 y tantos años. El consulado polaco de entonces se interesó muchísimo por el tema, y el consulado y también el Ayuntamiento de Barcelona escribieron un libro que era 3 voces, en catalán, en castellano y en polaco, donde explicaban todo el recorrido de esos niños, cómo habían llegado, etcétera, etcétera. Un personaje muy importante que me parece que siempre debo mencionar es el personaje de Wanda Morbidger, que es la mujer que estaba en el consulado polaco en el 46, y hizo posible que esos niños vinieran. Pues en este libro del 2008 hay todo un artículo larguísimo, un reportaje de Wanda Morbidger, otro de Jesús Barbería, otros del cónsul, etcétera, etcétera. Y lo bonito de esa historia, que el colofón de ese libro, es que se hizo un homenaje a Wanda Morbidger, que, como digo, era un poco la madre espiritual de todos esos niños, porque se encargaba de coordinar el gobierno español con el gobierno polaco en el exilio, lo que necesitaban los niños, y las carencias de ese momento eran terribles. Y entonces, a finales de 2008, esos niños, ancianos, volvieron a Barcelona y se reencontraron, no habían vuelto nunca, y se reencontraron. Y todos decían lo mismo, que llegar a Barcelona, o la ciudad que fuera, porque en el fondo era el hecho de huir de la guerra, decían que allí, en Barcelona, en la Torre Marsans de ahora, que entonces se llamaba la Torre Vallcarca, vivieron un poco, encontraron el paraíso, después de tanto dolor y tanta pérdida y tanto ir de un lado para otro, ¿no? No hemos explicado el título, pero yo les pido a ustedes que mejor lean el libro Los 3 nombres de Ludka, de la editorial Planeta, de Gisela Pou. Aquí sí que se ve, y así averiguan por qué el título hablan de Ludka y de los otros 2 nombres que aparecerán a lo largo de la novela. Gisela Pou, muchísimas gracias, moltíssimes gràcies. A vosotros, un placer. Un petó. Encantada de estar con vosotros. Adiós. Un beso. Y a nosotros lo que nos toca es repasar agenda. Tenemos muchas actividades durante todo el fin de semana, porque además hoy comienza la programación del Mar de Vigo. El primer semestre del año viene lleno de humor, magia o música en el Mar de Vigo, y empieza este mismo viernes. Y arrancamos con Macaco, que presenta su disco Vuélame al corazón. Por tanto, arrancamos muy bien, muy bien. Y después vamos a ser, en el auditorio, escenario de conciertos dentro de giras internacionales de artistas de primerísimo nivel. Hills, Steve Vai, Salvador Sobral. Además de nuevo musicales, con oferta para mayores, con Cruz de Navajas, El último mecano, pero también para toda la familia. El 11 de marzo, Tadeo Jones, el musical, es un personaje de animación, es conocido, ¿verdad? De muchísima pegada, voces en directo, una puesta en acción muy innovadora, videomapping.
Además, Colombia, Mi Encanto, que llegará el 2 de abril rindiendo homenaje a la película de Disney casi del mismo nombre. El humor estará de la mano de Paz Padilla, José Mota, Flo y Santiago Segura. La magia con el mago Yunque, y habrá además tributos a Queen o Coldplay. La programación completa en radiovigo.com. Y continuamos porque hoy en la Fundación tenemos a la Real Filarmonía de Galicia a las 8 de la tarde con Paisaje Barroco. En la foto vemos a su director y además clave, Jonathan Cohen. En la Fundación mañana conciertazo de SES presentando Diante un eco, su octavo disco, un título que hace referencia a la concepción cíclica de la historia tristemente avalada por la deriva sociopolítica de nuestros días, y es además para SES una vuelta a los inicios. Por cierto, a las 8:30 de la tarde. En La Pecera, hoy mismo a las 10 de la noche actúa Black Label Duo, o como se pronuncia, que no tengo ni idea, Duo Piqués, que repasa los mejores temas del pop rock nacional e internacional. Y mañana concierto de La Chata Soul a las 10 de la noche, un grupo también formado en Vigo en 2016, pero con alma internacional que se refleja pues tanto en el origen de sus miembros como en su carácter musical. Vamos a escuchar con ellos blues, soul, funky, rhythm and blues, un poco de todo, como decíamos, en La Pecera mañana. Además, este sábado a las 8:30, Alberto Cuña, que actúa en la Cantina Urbana. Y mañana en la Fábrica de Chocolate, a partir de las 9, fiesta Cabaret Swing. Nos dicen que sonarán temazos súper bailables de los años 30, 40 y 50. Y de vez en cuando además algunas actuaciones flash. En medio va a haber monólogos, concursos, performance, magia, improvisaciones, teatro, clown, absolutamente de todo. Nos vamos al Sinatra porque mañana tenemos a los Whys, una banda que también nació en Vigo en 2018 y que da un repaso al rock and roll español de los 80 y los 90, y estarán a partir de las 9 de la noche. En la Sala de Rebullón, en Mos, tenemos doble cita, pero en un único día. Vamos a tener a The Black Wizards, un trío de rock psicodélico del norte de Portugal, y también vamos a tener a Ollo Los Trego, un trío gallego de rock con ciertas influencias de rock alternativo y progresivo. Y continuamos en la Sala Ártica. Allí tenemos triple sesión hoy, mañana y pasado de Back Up, la resurrección de Nuno, una comedia posmoderna que nos muestra qué sucedería si pudiéramos rescatar al ser amado. Y de la Sala Ártica nos vamos al Teatro Gorrilla, que tiene sesión también este fin de semana a las 8 de la tarde en la Casa de Arriba, o que rayo ni maldita idea, en este caso de la compañía Souvenir. Y no salimos del área de Vigo por un momento, porque en Pontevedra tenemos la presentación de un libro más que interesante. En el Museo de Pontevedra va a estar el periodista Fernando Jauregui presentando La foto del Palace, un relato, nos dice, del socialismo en el 40 aniversario de su primera victoria electoral. Estará acompañado además, y esto aumenta el interés, del compañero Xavier Fortes. En la agenda literaria tenemos además la presentación de Cando choraron as tíes de Santi Domínguez, hoy mismo en el Café de 4 a 4 a las 8 de la tarde. Lo va a acompañar otro gran compañero, Rafa Valero. Y un apunte literario todavía para el lunes, pero como que no tenemos programa, lo damos ya a las 8 de la tarde en la librería Cartabón, Facedores de Imaxes, de Víctor Vaqueiro. Y además comienza la programación de Vigo Cultura. Y lo tiene con un montón de actividades que vamos a tener también dentro de la programación del Concello de Vigo, pero en este caso que comienza hoy, comienza en la calle, actividad de rúa para, bueno, celebrar la cultura, que en las restantes sesiones, los fines de semana, sobre todo los viernes, van a tener lugar dentro del auditorio del Concello, con actividades para los más mayores, pero también para vivir en familia.
Y dentro de la agenda también una exposición que podemos visitar en la sala 2 de Fundación. Aquí lo tienen. Tempus Fugit es una miscelánea pictórica en la que Miro Carballo expone trabajos hechos en los últimos 2 años, un mensaje de entretenimiento y reflexión tras un periodo que en lo global ha sido complicado. ¿Para qué estamos los pintores? ¿Para qué está la cultura? Pues está para abrir la mente, para tener un entretenimiento, para tener una reflexión, no para hacer una revolución, sino que la revolución vaya dada solamente por la cultura de los que cada uno queramos fomentar. Y yo, desde este lado de Occidente, como dice mi amigo Ferrín, trato de hacerlo aportando mi pequeña pincelada. Pinceladas que van de la acuarela al óleo pasando por la témpera, una mezcla de colores que acompañan a cuadros de paisajes, de libros, con mundos casi de fantasía, con muestras de realidad, lugares de descanso, de recreo, de paz, caminos que solo llevan al horizonte o quizá al cielo y ventanas que se abren a la naturaleza. Ningún cuadro se expresa por sí solo, no hay un paisaje que no diga algo más, no hay un momento que no diga algo más. Dentro de un cuadro hay algo más, que para mí, modo de ver, el arte es así. Si yo escucho una canción, a ver la segunda vez que me dice, si veo una obra de teatro, igual, etc. Por ahí cojo la técnica que aprendí desde mi maestro Urbano Lugris en los años 70 hasta la fecha, de ir combinando colores que no invadan, imágenes que no invadan y que haya un complemento, que haya una relación entre el mensaje que no sea muy fuerte, si bien en algunos casos en la abstracción lo es per se, en otros casos es invitando a reflexionar. Hay también en esta exposición cuadros muy personales, como uno que regalará a Fundación coincidiendo con el año Laxeiro u otro de José Luis Méndez Ferrín. Hay algo muy personal que es mi amigo José Luis Méndez Ferrín. Y cuando digo amigo, él sabe lo que digo. Por lo cual también pinté este retrato con toda la ilusión del mundo para que lo disfrute, que lo va a disfrutar. Y aprovecho esta exposición de que el tiempo vuela para él, para mí, para nosotros, para que lo disfrute. ¿Cómo? Escribiendo. Tempus Fugit es el nombre de la exposición, es también una realidad y una carambola. Hace 50 años Carballo exponía por primera vez en Vigo, lo hacía en este mismo espacio, lo que ahora es la Sala de Exposiciones 2 de A Fundación en la calle Velázquez Moreno, aunque entonces, hace medio siglo, eran unas galerías comerciales. Hemos tenido el privilegio, además de tener a Miro Carballo, pues explicándonos su visión del arte. Tienen, como decíamos en la pieza, hasta el 26 de febrero para visitar esta muestra y para tener en cuenta mucho más tiempo. Espero de que efectivamente el Tempus Fugit, por lo tanto, disfruten de cada día y ya si pueden del fin de semana. Nosotros volvemos la próxima. Un beso.